Hoy nos acompaña el doctor Julio Arbizú. Le agradecemos los minutos que nos da aquí en la ciudad de Tacna y Moquegua para conversar. Julio, un abrazo desde Tacna. ¿Cuál es tu primera opinión acerca de lo visto anoche con este gabinete que era de ancha base, pero parece no lo es tanto, conociendo los nombres que lo integran? Bienvenido a Radio 1. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo has dicho bien. Creo que ha sido básicamente un surcido no tan invisible, ¿no? Creo que ha sido un mecanismo de emergencia para evitar ahondar la crisis. Sin embargo, creo que las decisiones que ha tomado el presidente Castillo, además de manera tardía, de manera poco transparente, no terminan convenciendo a muchos, ¿no? Si bien probablemente obtengan el voto de confianza, este gabinete obtenga el voto de confianza, la crisis que ha generado o han generado las últimas decisiones de Castillo, permanecen sin duda. Tú lo has dicho además de lo que has mencionado, el ministro de Cultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Un sujeto que se dedicó durante la campaña a denostar no solo de Castillo y de las personas que llevaba en su lista, sino que es un terruqueador, es un racista, un xenófobo, ¿no? Que se ha expresado de esa manera, que se ha revelado tal cual en sus redes sociales. Mucho más preocupante todavía, y una burla a la memoria de las víctimas de los sucesos de noviembre del 2020, es que se haya nombrado como viceministro del Interior en los días en que el gabinete además estaba en vilo, porque se sabía de la renuncia de Valer, se haya nombrado de viceministro a quien fuera secretario general de Merino, o del ministro del Interior en los días de Merino. O sea, un sujeto que avalaba con su nombramiento el golpe de Estado de Merino, ¿no es cierto?, la usurpación de Merino, y que avaló además, ¿no?, porque allí estuvo en los días de esa feroz represión, pues esa actitud del gobierno con los manifestantes, es ahora el viceministro del Interior, ¿no? De tal manera que es muy preocupante, más allá de que, por supuesto, Aníbal Torres no es Valer, ¿no? Creo que en suma esto no corrige nada, y lo que revela es una lamentable traición de Castillo a las expectativas que se había cifrado en él con su Ahora, elección. en ese tema, porque el presidente sale y dice, vamos a hacer un gabinete de ancha base, pero la verdad es que lo visto luego de 2 o 3 días es básicamente que lo que han hecho es una especie de defensa para protegerse del tema de la vacancia, con las alianzas que han hecho, buscando a Perú Libre, a Perú Democrático, Juntos por el Perú, a Somos Perú con este ministro de Cultura, y la cuota del presidente de la República para dirigir, y el gabinete en la sombra, ¿no? Para dirigir Palacio de Gobierno, pero para que no logren los 87 votos de la vacancia, los llamados golpistas del otro lado, en vez de tomar la decisión de tender puentes, de buscar acuerdos con sectores democráticos en el país que le den otro perfil más político y profesional en cada ministerio del gobierno. Sí, se ha privilegiado, como dices tú, el cálculo para la no obtención de los votos de una posible censura, pero se ha olvidado el presidente Castillo del ofrecimiento de un gabinete de ancha base. Seguimos siendo, entre otras cosas, por ejemplo, el gabinete con menos mujeres en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? El gabinete menos paritario de toda Latinoamérica, ¿no? Eso debería preocuparle a Diana Miroslavic, que tiene una trayectoria impecable en materia de defensa de los derechos de la mujer.
Y como dices, no basta pues pasar el momento, el momento de la presentación del gabinete ante el Congreso. El Congreso, y yo no me voy a cansar de decirlo, es hoy por hoy y desde hace mucho tiempo en verdad la representación de una confluencia de organizaciones criminales. Ellos no van a cejar en su Ujú. intento de petardear cualquier tipo de proyecto que se en- que se empiece a gestar desde el Ujú. Poder Ejecutivo. Y no van a cejar en su intento golpista, porque lo han hecho no solamente desde la proclamación del profesor Castillo, sino incluso antes, ¿no? Así es que si Castillo esperaba que con esto cese el conflicto entre el Ujú. Ejecutivo y el Legislativo, yo creo que se equivoca clamorosamente, ¿no? Ujú. Ahora, empezamos por ahí. Tres mujeres. Dina Boluarte, ministra desde el inicio, sin partido, pero con el cargo de vice, que además no tiene sueldo y que como ministra sí saca un sueldo, digámoslo así. Mm. Betsy Chávez, que es cuota, no es, digamos, la respetamos, es parlamentaria por Tacna, pero entra más por cuota del grupo Perú Democrático que dirige Bermejo. Y nos quedaríamos casi con la única mujer de prestigio o con nivel, que sería Diana Miloslavich, en mujer, y además que es el ministerio donde tienes que designar una mujer. La, Claro. 3%, 3 ministros de 19 son mujeres. Así es. ¿Mm? Así es. Como te digo, es el O sea, y la gabinete. foto ayer era todos ternitos grises y las tres mujeres ahí. Sí, sí, que yo creo que esa condición de gris cromática Mm. de la foto revela también la condición del propio gabinete y del propio gobierno, ¿no? Sí, Es un gobierno, y es te un lo gobierno digo, gris. y como gente de izquierda, ustedes habrán visto también la foto en Chile, ¿no? Sí, sí, es lamentable. eh, y uno lo mira eh, con añoranza, Ujú. con envidia sana, pero lamentablemente estamos acostumbrados a que este tipo de situaciones ocurran, ¿no? Los poderes de facto arrancan también proyectos importantes por los que vota la población. Ojo, esto es lo más importante. Lo más importante es que la población votó para que aquí haya cambios, para que se atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables, Ujú. para que se emprendan reformas importantes. Y creo que desde un tiempo a esta parte hay una renuncia tácita a esas demandas de la población por las cuales votó o por las cuales escogió a Pedro Castillo, Y ¿no? cómo ves a Aníbal Torres, el profesor universitario, con prestigio, querido por la comunidad universitaria de Derecho en San Marcos, con frases que en la campaña ayudaron a... con defensa y frases, porque esto de muchachito tonto fue algo que marcó cierta distancia hacia los medios de comunicación que atacaban a Castillo, pero que le dio nivel en el entorno a Castillo, a luego llevar acciones casi en los últimos días de bajarse un procurador, cambiar a la jefe del INPE, ser sarcástico con respecto al tema de Antauro Humala, se ha ido como desdibujando, no sé si el término sería radicalizando, pero desdibujando en su imagen de jurista, de persona que podía moderar al presidente en la toma de sus acciones. ¿Cómo lo ves en este momento, no el de la campaña, en este momento Aníbal Torres Vázquez? Mira, Fernando, yo creo que el gobierno ha tenido que enfrentar también, y eso es indiscutible, ha tenido que enfrentar a un parlamento y a una oposición en general y a unos medios de comunicación Uh hegemónicos, -huh. monolíticos, en su ataque incesante a cualquier decisión del gobierno. Yo creo que Aníbal Torres, yo hubiera esperado de Aníbal Torres más que no tomar una actitud, en algunos casos probablemente discutible, pero
con más arraigo, con más fuerza, hubiera esperado de él una mejor, el que sea un mejor consejero del presidente en relación a decisiones tomadas desde el propio Palacio de Gobierno. Y hubiera esperado de él no aceptar un encargo como este a estas alturas, cuando en el gabinete hay una cantidad todavía de representantes de... o más bien, hay una cantidad de ministros y de funcionarios alrededor de estos ministros que tienen serios cuestionamientos y que no ofrecen ninguna garantía de acoger los planes o los ofrecimientos de Castillo y del grupo que lo llevó al poder. Y que hoy por hoy, Fernando, me parece que están ya... No ya parece que descartados. tenga la capacidad de fumigar Palacio y No, bajarse no, no. y de bajarse gabinetes en la sombra, porque más bien parecen haber sido encumbrados por el propio gabinete en la sombra ante la no aceptación de otros que estaban siendo propuestos. Sí, sí, o sea, me olvidaba, por ejemplo, del caso del ministro Ceballos, ¿no? Mm, Que creo que es uno de los ministerios que estaba funcionando mejor, si no el que estaba funcionando mejor, el que estaba funcionando, digamos, ¿no? En su... en lo que había sido ya, lo habían logrado ya sus antecesores, ¿no? Y sin embargo, ya lo hemos escuchado al a ministro, Hernando Ceballos al exministro. decir que efectivamente, exactamente, que él había tratado de convencer al profesor Castillo para una composición distinta del gabinete. Nos imaginamos con la salida de algunos de estos personajes que han quedado y que han dejado preocupación. Y solo bastó esa recomendación para que Hernando Ceballos, con toda la gestión importante que había conseguido al mando del Ministerio de Salud, pues sea desembarcado también y lo termine supliendo una persona que aparentemente tiene no mucho apego por la ciencia, ¿no? No, o sea, grave, porque en un momento se indica, y seguramente eso lo conoceremos en el transcurso de la semana por parte del propio Ceballos, se le ofreció el premierato, pero él puso la condición de que él decidiera quiénes iban a ser los ministros a designar, cosa que fue desechada en su momento. Se quedaba en salud y cuando el presidente lo llama le dice que necesite esa cartera. Le agradece, se va y la cartera se le entregan a un serronista que parece que vende productos no confirmados en su autenticidad para la salud en la televisión o en las redes sociales. Poco salen los programas, ¿no?, de televisión de productos de venta rápida vendiendo ese tipo de productos. ¿En qué manos están dejando la salud en el país? Que por lo menos era uno de los pocos que tenía encaminado el gobierno, que cuando se hablaba que el presidente debería dar entrevistas a los medios de comunicación, que dio hace algunas semanas, le hizo un papelón, se decía, oye, ¿y no hablas de la exitosa vacunación que hay en el país? ¿No hablas del regreso a clases, que es una prioridad que tiene que dar el gobierno, y te metes en otros embrollos cuando deberías mostrar tus fortalezas, y tu fortaleza es vacunación? Y ahora colocan a alguien que por lo menos nos queda claro, no tiene idea de dónde se ha metido en estos temas. Y con denuncias de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, sí, muy preocupante, muy preocupante. Más allá de que sea o no un militante de Perú Libre o sea cercano a Cerrón, que es digamos, es evidente que eso iba a ocurrir, su propia condición de ser una persona, lo hemos visto promocionando productos sin ninguna certificación científica, un ministro de Salud que tiene ese perfil, pues, y que reemplaza a un ministro exitoso como Hernando Ceballos, es pues, absolutamente preocupante, ¿no? Ahora, mantener al de transportes es un mensaje, mantener al otro también, al de defensa, ambos con denuncias de golpear a mujeres, es un mensaje que poco le interesa al presidente de la República y al propio nuevo premier estos temas. Es muy preocupante.
muy preocupante. Recordemos además que el ministro de Defensa tiene denuncias en ese sentido, pero además que los Personales, ¿no? Privadas, creo que dijo, personales. sí, claro, claro, una frase absolutamente Vergonzoso. vergonzosa. Ujú, Eh, y eso da cuenta, como te decía, de la poca intención de realmente corregir los errores, me parece, ¿no? ujú, O sea, dejar también al ministro de Cultura, que tiene mm, este perfil en las redes sociales, pues es otro error. Parece que ujú. hay poquísima voluntad de corregir lo que han sido errores clamorosos del presidente en tomar la decisión respecto de estas personas al mando de sus ministerios, ¿no? ¿Crees que lleguen a pasar la cuestión de confianza? A ver, el Congreso creo que lo que pretende es seguir en su tónica de ir censurando ministerio por ministerio, ¿no Pero es los que cierto? le No va a convienen, porque al de transporte no lo han censurado. Absolutamente, yo te aseguro que una de las primeras personas que tendrán en la mira es Diana Miroslavic, ¿no? Como en su Ujú, momento pasó con Anaí Durán y con ujú, los representantes del Nuevo Perú. Eh, te aseguro porque además pierden, ¿no es cierto?, toda esta cofradía ujú. de conservas, pierden a una representante como era esta señora, ¿no es La cierto?, de que Perú estaba que era Libre. Ujú. exactamente, digna ministra del gabinete Valer, otro fanático conservador, eh, lamentablemente esta oposición, esta representación nacional en el Congreso y que ampliada en su entorno, eh, pierden un poco ese lugar y seguramente irán contra los representantes de lo que ellos menos quieren, ¿no? Ya. Sí, bueno, hacia allá apuntarán, pero quien los apoye en las contrarreformas sí serán aliados. Ah, pero por supuesto, yo te digo, insisto, esto es básicamente digamos, la constatación o la expresión de una confluencia de organizaciones criminales. Esto es Ujú, un tema de cadena de organizaciones criminales, ¿no? ujú. Y esto funciona de la siguiente manera. No es que haya una sola organización criminal, sino que hay una confluencia que además encuentra pequeños nodos donde van generando sincretismos Ya, y donde tienen disculpa, alianzas. disculpa que te interrumpa. Son Sí, bandas sí, sí, criminales sí, con, que por momentos se injertan, digamos, en la jerga policial. absolutamente teoría de De la organizaciones policía. criminales, de Ajá. confluencias de organizaciones criminales. Esto es básicamente eso, distintos intereses, ¿no es cierto?, Mm, expresados en sujetos que no están, porque ojo, quienes están en el Congreso hoy no son los cabecillas de las organizaciones criminales, son sus ya. representantes oficiosos, ¿no es cierto? Allá afuera están las personas que digitan como monigotes a estos Mm, que integran el Congreso y que lo han integrado desde hace bastante tiempo. Y tienen entonces, claro, alianzas ocasionales para satisfacer determinados intereses que no siempre son los mismos, porque obedecen a varias organizaciones criminales. Eso es lo que está pasando y eso es lo que va a seguir pasando. Hay una señora ahí, Chirinos, ¿no es cierto? ujú, Por ejemplo, bueno, ya sabemos a quién ujú. sirve la señora Chirinos, la propia presidenta del Congreso, ya sabemos cuál es su agenda, ¿no? La señora Chirinos y la señora Alba probablemente no se hayan conocido antes de integrar el Congreso, pero ahí en este Congreso son absolutamente funcionales unas a otras y Ujú, son funcionales a quienes representan, ¿no es ujú. cierto? Que es lo más grave. Sí, El asunto de la... y cuando tienen temas que los cabecillas, digámoslo así, necesitan tocar, buscan confluencia con otras, como dices tú, bandas criminales. O sea, Sunedu, ya, ¿quiénes están de acuerdo? Y se pueden juntar los de este lado con los de este lado, Absolutamente. los de cono con cono y hacen sus Y, alianzas.
¿Sabes qué es lo más preocupante, Fernando? Que tienen, además de eso, tienen, por ejemplo, hay una señora, ya la mencioné, Ajá. ¿no? Que sale en la portada de una de las revistas eh, Ya, la participación de los más medios. caras. Tienen no solamente la participación de los medios, Mm, sino del poder económico, ¿no? mm. Sino del poder económico, que también, obviamente, es funcional a determinados intereses, los propios, Ujú. ¿no? Y que forma parte de esa confluencia. Y Claro, claro. que no Y- tiene ningún empacho en conseguir o en tentar esas alianzas ocasionales mm. para seguir petardeando al país y beneficiando sus propios intereses. No, solamente para darle una mirada al tema de la plata que mueven las universidades privadas, es leerse el libro Plata como cancha de Claro, Christopher Acosta, que recién he terminado de leerlo, y la verdad es que es impresionante la cantidad de dinero, no solamente que mueven el tema educativo, la universidad, en la vida personal, en la vida política y todo lo que se mueve alrededor en base a una, dos universidades. O sea, es mucho dinero, es mucha plata lo que se mueve en esos círculos. Y claro, por supuesto, con eso puedes mover bancadas, Parlamento Nacional, levantarlos. Y hoy sabemos por qué están caminando en base a ese tema hacia los cambios y la toma de la SUNEDU, ¿no? Y la recuperación o nuevas oportunidades a las no licenciadas. absolutamente. Y habría que preguntarse frente a eso, cuál es la posición Mm. actual del gobierno, ¿no? ¿Qué cambia? Porque de valer sabíamos, porque se dijo expresamente además que no se iba a tomar ninguna decisión en torno a, por ejemplo, Ajá. observar la aprobación de la ley que recortaba a la SUNEDU, que Mm. limitaba a la SUNEDU, ¿no? Y habrá que ver cuál es la posición de este nuevo gabinete en torno a ese tipo de temas, ¿no? Claro, y habrá que ver a Aníbal Torres, que ha sido cuánto tiempo decano de Derecho en Mm. San Marcos y ha vivido las peores épocas con el terrorismo y a lo que ha cambiado la universidad ahora, ¿no? Si bien tiene incluso una rectora que anda firmando comunicados solas, mientras todos los demás andan, o los demás universidades andan fortaleciendo la SUNEDU, es la única que se la quiere tumbar. Sí, 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 absolutamente Ahora, preocupante. en salud, ¿no? ¿Cómo es grave esto? Un país con 200.000 muertos por la pandemia, haciendo un cambio de quiebre de 180 grados con esa decisión del presidente de la República. O sea, vale más el contubernio, el interés político, la prebenda, la repartija, que la vida de los peruanos. Sí, yo creo que esa decisión es absolutamente irresponsable. Insisto, no solamente porque es necesaria una política o la permanencia de una Ujú. política en salud, eh, no solamente una política que haga frente a la pandemia, sino que empiece a gestar las bases de una nueva sanidad pública, ¿no es cierto?, para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó frente a la pandemia, eh, sino que además creo que el escoger precisamente a una persona que está aparentemente alejada de la Mm. ciencia en un momento en el que hay un debate lamentable, pero debate al fin y al cabo, respecto de lo, lo, lo científico y lo no científico, ¿no es cierto? O Mm. sea, la prevalencia de las vacunas y de la seguridad sanitaria y un sector que se resiste a ese tipo de políticas, ¿no? Ujú. Entonces, en ese contexto, escoger a una persona que aparentemente no tiene una visión importante de lo que se ha venido haciendo, pues es una pésima noticia. Y interrumpir el proceso iniciado antes de Ceballos, pero seguido bastante satisfactoriamente por Ceballos, pues Mm. es una muestra de irresponsabilidad absoluta, ¿no? Ahora, finalmente, del otro lado el Congreso tampoco apoya, ¿no? Con la señora Alba, con lo que hemos visto en los últimos días, sus declaraciones en medios y un maltrato a una alcaldesa en una reunión en el propio
Parlamento Nacional. Eso en cierta medida le abre también los ojos al país, o sea, dicen, ya bueno, no rinde, que se vayan, que se retiren, nuevas elecciones, vamos a ver con el Congreso de la República, pum, te encuentras con la imagen de la señora Alba y dices, oye, no, espérate, ¿a dónde vamos? ¿No? Porque además ellos dicen que si se los tumban a Castillo o a Dino Boluarte, se quedan ellos y llaman a elecciones solo para presidente, no para que se vayan todos. Sí, claro, claro. No, no, yo creo que este Congreso no va a dejar de ser el Congreso golpista que ha sido desde el día uno de la proclamación de Pedro Castillo. La señora Alba se ha mostrado tal cual es. O sea, en medio de la crisis absoluta es una buena noticia en el sentido de que la expone frente a la gente, siendo la persona que es, ¿no es cierto? Con el carácter autoritario, el carácter patrimonialista del ejercicio de la función pública que tiene, y la revela como un gravísimo problema de gobernabilidad en el país, ¿no? Julio, gracias por acompañarnos. Te dejo un abrazo acá desde Tacna. Gracias a ti, Fernando, como siempre. Gracias. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, nos acompañaba el día de hoy.